El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, llevando adelante la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Como consecuencia de este hecho, Francia e Inglaterra declararon la guerra a los alemanes. Comienza así la Segunda Guerra Mundial. El costo humano, sin incluir a los más de 5 millones de judíos asesinados, se estima en 55 millones de muertos, 25 millones de los cuales eran militares y el resto civiles. Habitualmente se suele relacionar con este conflicto mundial a países como Francia, Italia, la Unión Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, lo que lleva a desconocer los padecimientos que soportaron tantos otros pueblos. Uno de estos pueblos es el esloveno. Me acuerdo de cómo fustigaron a la gente. Por un lado Alemania o los italianos y por el otro lado los comunistas. Una vez fue en Trieste, en un comedor de oficiales alemanes, a las 12, justo a la hora del almuerzo, cuando explotó una bomba en la puerta prácticamente del comedor. Y claro, a los que pusieron bomba nunca encontraron, pero había esta explosión producido represalia y colgaron en los árboles alrededor, creo que 40 personas, y las dejaron como 3 días colgadas en las ramas de los árboles. Claro que ahí han muerto, no sé por un lado cuántos oficiales alemanes, pero creo que 40 ya aquellos que han muerto en las ramas de los árboles, que los dejaron 3 días como ejemplo para que no se repitiese nunca más ningún caso igual a este. Y bueno, siempre pagaban los inocentes como pasa en todas partes, el inocente siempre paga por el que tiene culpa. Una particularidad que se dio en Eslovenia fue el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, a la par que se produjo una gran división interna y una guerra fratricida. Esta, conocida como la Guerra Civil, se caracterizó por su gran complejidad debido al alto número de factores que la constituyeron, donde los más perjudicados fueron miles de ciudadanos civiles que quedaron en medio de esta disputa. Como el pueblo esloveno es muy católico y conocíamos la doctrina del comunismo, que es ateo, entonces ahí se levanta el pueblo en defensa de los principios católicos. Así se forma un ejército que se llamaban Domobranci, y esa gente luchaba contra los comunistas, así que teníamos ocupación y una revolución interna. Pero
así en la lucha interna, yo estaba viviendo muy de cerca. Tenía 2 hermanos que estaban en la guerra luchando contra los comunistas. Ellos decían que, bueno, el que no lucha junto con ellos es traidor a la patria. Pero fíjese, mi hermano estaba preso por los italianos 2 años, lo tenían preso. Y cuando se desarma Italia, o sea que fracasa en la guerra, lo liberan y se vino a la casa. Y como no era de principio comunista, claro, se fue al bando opuesto. Y en un ataque que estaba cerca de mi pueblo, 2 kilómetros, donde estaba el destacamento de los anticomunistas, una noche llegan, los atacan y ahí, como los anticomunistas no tenían posibilidad de tener armamento, tenían armamento viejo, no sabían, y los comunistas ya estaban bastante experimentados, entonces los coparon la noche y mi hermano estaba herido ahí, lo vendan, lo ponen en una cama, eran 4 heridos ahí, pero después llega otro comunista y los mata en la cama. Yo en aquel entonces tenía 13 años y a mí me van y me movilizan con pico y pala y tenía que ir al pueblo ahí a 2 kilómetros y atrás del cementerio. Hemos hecho una fosa larga y ahí iban trayendo sobre los carros los cadáveres de los anticomunistas. Y entre ellos encontré a mi hermano. Así que ahí. El 8 de septiembre del 43, cuando cayó Italia, el fascismo, entonces vinieron más o menos unos 15 guerrilleros a la ciudad y contaron un par de canciones esos revolucionarios, tipo ese ruso. Y vino un camión con chofer y 2 oficiales y se paró allí mismo. Y dice, ¿hay alguno entre ustedes que podría hacerse cargo de ese camión? Oh, sí, este puede. Bueno, subite arriba al camión, lo das vuelta y nos vamos por otro lado. He tenido que pedir lo que me exigía, porque si ese es el momento que yo digo que no, seguramente es mal. Y me junté con uno que estábamos juntos así, nos conocíamos ya por la idea que tenemos, de idea que salió y de él. Y nos llevaron de un lado al otro, pero yo era lejos de mi casa, no tenía ninguna posibilidad de irme a ninguna parte. Entonces él me dijo, mira, prepárate, esta noche o nunca. Entonces yo sabía que él quiere que esa noche nos vamos escapando. Y de verdad llegamos a un bosquecillo, estaba nevando, empezó a nevar a las 6 de la tarde y fuerte, unos copos así grandes. Entonces yo pensaba, ¿qué puedo hacer para escaparme? Entonces se paró, yo me bajé, desabroché los pantalones y digo, mira, aquí estoy enfermo, tengo colitis, tengo que ir al baño cada rato. Seguí. Y el tipo
empezó a seguir y siguieron. Yo estaba ahí quietito y veo de lejos una persona que va caminando. Estaba mirando yo y lo reconocí por el movimiento que caminaba. Y nos juntamos ahí. Victorio, digo, mira, ahora vámonos ligerito, no, porque no vaya a ser que se den cuenta y mandan a alguno de vuelta a buscarnos. Y llegamos hasta un lugar donde había eso, frambura que se llama acá, esas frutas que tienen frambura, creo. Ay, ¿cómo? Ahora no puedo ir atrás porque es peligroso. Me metían de abajo y rasguñaba. Me hice, tenía todas las caras sangradas así. Y así llegamos a la casa de él. Debido a la violencia imperante en su patria natal, los refugiados eligieron salvar sus vidas en alguna patria adoptiva, dispuesta a recibir personas desgarradas por el odio, el dolor y la muerte. En la conferencia de Yalta se han repartido los sectores europeos. Todo el occidente era de los ingleses y de los norteamericanos, y todo el oriente europeo de los comunistas, de los rusos. Y ahí cayó Eslovenia también. Y por eso los no comunistas, los no rusos, tenemos que salir de ahí. Inclusive porque, y justamente porque no éramos comunistas. Porque yo quería que todo el pueblo, todo el mundo sea comunista. Después de un año, se abrió la puerta para los emigrantes eslovenos y la mayoría vino acá a la Argentina. En aquel tiempo era Perón, que tenemos que agradecerle justamente eso. Tenía otro hermano que tenía 18 años. No tenía 17, tenía 18, estaba por cumplir. Era menor de edad, bajo armas contracomunistas. Y cuando vamos todos juntos a la Austria, ahí nos reciben los ingleses y nuestro ejército, que eran más o menos 12.000 muchachos jóvenes, los mandan de vuelta y se los entregan a los comunistas en Yugoslavia, en Eslovenia. Y ahí, bueno, ahí la mayoría los liquidan, los maltratan, los matan, y ahí desaparece mi hermano, que tendría que, por menor de edad, estar liberado, y ellos no respetaron ninguna norma y los matan casi a todos. Hemos dicho, para 14 días vamos a Austria y después se arreglan las cosas y vamos a volver a la casa. Y ahí nos decidimos de venir a la Argentina. En el año 48 hemos llegado a la Argentina. Este es nuestro aporte a la memoria y al rescate de las historias marcadas por la tragedia. Historias de una riqueza y un valor inigualables. Historias que, como tantas otras, se encuentran escondidas en el mundo de lo cotidiano, muchas veces olvidadas o desvalorizadas por el ruido de nuestras modernas vidas. Za